Bienvenidos a El Derecho a Disentir, programa dedicado a escuchar las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes carreras y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema de suma importancia, que es la expulsión de testigos de Jehová de una comunidad indígena. En este caso, los integrantes de la comunidad indígena Huichol en Jalisco fueron expulsados de su comunidad ya que al ser testigos de Jehová se rehusaron a participar en prácticas y costumbres de la comunidad. Posteriormente, miembros de la policía tradicional de la comunidad ingresaron al domicilio de los afectados y los expulsaron mediante el uso de la fuerza. Asimismo, extrajeron a sus hijos de la escuela y todos fueron llevados a otro poblado. Derivado de lo anterior, los afectados interpusieron un amparo indirecto en donde se les otorgó la suspensión provisional para brindarles un albergue provisional a fin de garantizar los derechos más elementales en lo que el juicio se resolvía. Sin embargo, previas actuaciones judiciales, el amparo fue negado. Por lo tanto, los afectados interpusieron un recurso de revisión en donde la Suprema Corte se dio a la tarea de analizar este asunto mediante el estudio de temas como la integridad personal, el debido proceso, la libertad de religión, el interés superior de las personas menores y la libre determinación de las comunidades indígenas. Para hablar de este tema nos acompañan Briseida Flores, de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, René Oscoy, de Derecho de la Escuela Libre de Derecho, Fernando Escobedo, de Relaciones Internacionales de la Ibero Puebla, y Mayra Martínez, de Ciencias Políticas del ITAM. Pues bueno, para empezar a hablar de este programa es necesario entender qué fue lo que sucedió, por qué estamos hablando de este tema, cuáles fueron los hechos que antecedieron esta sentencia de la Suprema Corte. Mayra, bienvenida a este tu programa El Derecho a Disentir. Cuéntanos un poquito sobre los antecedentes. Muchas gracias, Jimena. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, lo que nos toca discutir en esta ocasión es un caso en el que una comunidad indígena huirárica del estado de Jalisco expulsó a algunas personas de su comunidad porque se negaron a participar en una ceremonia religiosa. Específicamente, se negaron a consumir peyote, porque eso es algo muy característico de esta comunidad indígena. Y entonces, el argumento que dieron los testigos de Jehová, quienes fueron expulsados, fue que pues su religión se los prohíbe, entonces por eso no quisieron consumir peyote. Y posterior a esto hicieron una reunión los miembros de la comunidad, es decir, las autoridades indígenas, y determinaron que como se negaron a practicar estas tradiciones que son parte de su religión, entonces ya no formaban parte de la comunidad porque ya no tenían en común precisamente la religión. Entonces, hasta aquí, según lo que pasó, el problema empezó todavía más fuerte porque decidieron quitarles su casa y fueron por los niños que estaban en las escuelas y los sacaron pues de una forma violenta, al igual que a los padres y a todo este grupo que corrieron. Y pues bueno, la corte les dio la razón en cuanto a que no tuvieron un debido proceso, no tenían derechos a dejarlos sin el mínimo vital, o sea, su vivienda, pero la corte estimó que las autoridades, que por cierto ya estaban enteradas de esto, es decir, las autoridades locales, tanto estatales como policía municipal, no fueron a evitar que los expulsaran de forma violenta, porque aseguran que para que ellos puedan intervenir dentro de una comunidad indígena es necesario que exista una demanda formal y demás, porque pues precisamente las comunidades indígenas tienen protección en la propia Constitución Política de México.
Y bueno, tampoco les dieron la razón en cuanto a que fueron expulsados de la comunidad en el sentido de pertenencia y de identidad. Entonces, la sentencia fue que los van a reubicar en alguna zona dentro de su territorio, pero ya no tienen ni derechos ni obligaciones propios de los comuneros. En efecto, es una sentencia súper interesante en todos sus elementos, donde conviven distintos conceptos que me gustaría que fuéramos abordando a lo largo de todo este programa, como el de la libre autodeterminación de las comunidades indígenas, la libertad religiosa, el uso de la fuerza incluso, pues las particularidades que se deben de atender cuando se analizan casos donde están involucrados grupos vulnerados, también el qué pasa cuando hay un choque entre derechos, entre cuestiones de comunidades indígenas y derechos establecidos en la Constitución. Como bien mencionaba Mayra, pues también estas cuestiones de debido proceso, mínimo vital y el interés superior del menor. Creo que todos esos son conceptos que vamos a ir abordando a lo largo de este programa, que van a estar muy interesantes para poderlos ver. Pero bueno, primero lo primero. Empecemos con la cuestión de la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Es una cuestión elementaria en el Estado mexicano y de hecho es un poco novedoso, lamentablemente, porque las comunidades y los pueblos indígenas vienen existiendo desde toda la vida aquí. Más bien nosotros estamos como en el territorio, pues de donde ellos ya estaban desde hace muchísimo, pero pues constitucionalmente esta libre autodeterminación remonta a los principios del siglo en el que estamos viviendo, 2002, por la reforma constitucional de aquel entonces. Pero bueno, a ver, vámonos contigo, Briseida. Cuéntanos un poquito sobre en qué consiste esta libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Claro, gracias, Jimena. Pues bueno, entre otras cosas, esta libre determinación de los pueblos permite que este tipo de comunidades, como es la presente de caso, pues precisamente tengan ahora sí que alternamente a nuestra estructura judicial o jurídica, ellos también su sistema jurídico que sea igualmente válido para ellos. De hecho, es precisamente este punto el que se trastoca respecto a la sentencia, por eso me ciño a esto, en el que se hace mención de que si bien, por supuesto, tienen ahora sí que la oportunidad de poder desarrollarse como comunidad de acuerdo a sus costumbres, sus propias normas y emitir sus propias resoluciones, no obstante, estas no pueden ser al margen del sistema jurídico que hay en general en México. ¿Se puede reconocer incluso una jurisdicción indígena que es separada de la jurisdicción del Estado central, ¿no? Esos son los conceptos que se utilizan. Jurisdicción del Estado central, a lo que nosotros conocemos, por lo menos a los estudiantes de Derecho nos enseñaron durante toda la carrera, ¿no? Que la Constitución, que las leyes federales, que las leyes generales, que la Constitución de los Estados y todas esas cuestiones que rigen el derecho del Estado central. Pero, por lo menos en mi caso, no me enseñaron que existe una jurisdicción indígena que se rige dependiendo de la comunidad indígena bajo sus propias reglas, bajo sus propios derechos y bajo sus propias formas de ver la vida. Por ejemplo, aquí empiezo a meter conceptos como la propiedad comunal, como la cosmovisión, porque no lo dicen como tal, como cuestión religiosa, sino de su cosmovisión. Entonces, pues son cuestiones que también se deben de reconocer, y no porque no existan dentro del derecho central, del derecho del Estado central, no existen en el derecho en general. Claro que existen. De hecho, existe desde mucho antes de que existiera el derecho del Estado central. Pero, pues, a ver, vamos contigo, René. Cuéntanos también, para completar todas estas ideas de la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. ¿De qué va? ¿De qué trata? Cuéntanos un poquito. Claro, como bien señalabas, esta libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? Pues trae implícito el reconocimiento de una jurisdicción indígena, ¿no? Y que con motivo de la reforma se hace o se plasma en nuestra Constitución y pues les permite a estos pueblos indígenas y a estas comunidades aplicar sus propias reglas, ¿no? En la resolución y en la solución de los conflictos que se presenten dentro de su territorio, ¿no? Sus conflictos internos. Pero además, pues, ¿no? También los sujeta a los principios que la Constitución establece, hace a las garantías individuales, los derechos humanos, ¿no? Y especialmente se toma atención del respeto a la dignidad e integridad de las mujeres, ¿no? Y como tal, señalábamos bien,
la jurisdicción indígena coexistía con la jurisdicción estatal, ¿no? Ya que, pues, evidentemente no se priva a la jurisdicción estatal de su vigencia dentro de estas comunidades ni dentro de estos pueblos, sino que se presentan ambos de igual manera, ¿no? Solamente que con ámbitos delimitados y siempre sujetos a límites, puesto que la jurisdicción estatal evidentemente constituye la regla general. En efecto, y es algo que vamos a ver a lo largo del programa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando existe algún conflicto de una norma de jurisdicción indígena con una norma del Estado central? Por lo menos si es de rango constitucional, que ahí ya hay un choque interesante entre derechos. Pero bueno, antes de pasar a ese tema, quisiera ahorita irme con Luis Fernando y pues hablar un poquito, teniendo en cuenta su conocimiento, de si esto es algo novedoso en México, sucede en otros países, como todo este reconocimiento de que hay otro tipo de derechos y no solamente el del Estado central. Obviamente en México no es el único lugar en el mundo donde existen las comunidades indígenas que viven y conviven bajo sus propias reglas. Me gustaría saber si sabes un poquito más de una perspectiva global de este tema, porque es que quisiera aquí también hacer la precisión que, como les decía, o sea, esto no se viene reconociendo en la Constitución desde hace años, esto es relativamente reciente, 2002, reforma constitucional del 2002, que es hace nada, y todo esto en el marco del EZLN. Si no se hubiera levantado el ejército zapatista, probablemente, no sé si hoy en día lo tuviéramos a rango constitucional, que es lo problemático. Pero a ver, Luis Fernando, cuéntanos un poquito desde tu área de expertise. Claro, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, efectivamente hay una reforma en el 2002. Sin embargo, el convenio de la OIT, el número 169 sobre pueblos indígenas y tribales independientes, que acá en México entra en vigor en el 91, asume que los pueblos indígenas pueden autodeterminarse a sí mismos. Sin embargo, me gustaría hacer como esta separación de conceptos, porque luego muchas personas intuyen que la autodeterminación es la autonomía, y no precisamente es así. De hecho, en el acuerdo 169 de la OIT se establece que los gobiernos deben llevar de la mejor manera el desarrollo a los pueblos indígenas. Deben procurarles los derechos humanos, deben reconocer su autonomía, su capacidad de decidir sobre sus problemas internos. Sin embargo, sí se les pide que se atengan a lo que está establecido dentro de las leyes federales de cada país. Esto no es exclusivamente de México. Muchísimos países lo firmaron y lo han ratificado. De hecho, México, pues desgraciadamente fue de los últimos, precisamente por eso es hasta el 91 que se reconoce. Sin embargo, pues está esto, ¿no? La autodeterminación, que es un derecho inalienable de los pueblos indígenas, y la autonomía, que es que tengan su propio autogobierno, eso según la definición de Wilhelm en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Sin embargo, también me gustaría poner sobre la mesa la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, que contribuye a esto de la autonomía y de la autodeterminación. Para que un Estado sea un Estado, tiene que cumplir con 4 factores, que son tener población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de entrar en relación con otros países. Sin embargo, la relación que entablan las comunidades indígenas en el mundo no es de formalidad con otros países, sino que son reconocidos como naciones indígenas. Por lo tanto, pues no se les puede dar esta figura. Y eso obviamente las pone en desventaja frente a las leyes nacionales de cada uno de los países, incluso las estatales, como bien mencionaba René, ¿no? Entonces, bueno, bajo el campo internacional, pues sí hay una constante, que es que aunque los pueblos indígenas sean reconocidos como autodeterminados, no se les reconoce como independientes. Ok, son precisiones muy importantes las que estás haciendo, Luis Fernando. Me llama mucho la atención porque, en efecto, se les puede reconocer que tengan pues su población, se les puede reconocer que tengan su gobierno, se les puede reconocer que tengan su territorio incluso,
pero pues ya justo esto que decías, como las relaciones entre otros países, pues ahí ya se ve un poquito mermada por su propia naturaleza. Y también me llama mucho la atención lo que dices, ¿no? O sea, México viene muy atrasado en estas cuestiones porque, bueno, desde entonces está el convenio 169 de la OIT, exacto. Y México fue de los últimos en firmarlo. Y aparte, quisiera también hacer aquí una aclaración que, pues, por lo menos hasta el censo del año pasado o de hace 2 años del INEGI, no se reconocían, o por lo menos no se medían en unidad de población, a las comunidades afrodescendientes o afromexicanas. O sea, para cuestiones estadísticos, desde hace más de 3 años, no se tenía contado, no se tenía idea de cuál era la cantidad de personas afrodescendientes en México, que son muchísimas, por cierto. Entonces, pues vamos ahí atrasados, pero poco a poco se va avanzando en esta cuestión. Mayra, no sé si querías ahí comentar algo de lo que estaba diciendo Luis Fernando. Creo que te vi levantar la mano, ¿o no? Sí, Vale. sí, justo quería entrarle aprovechando lo que mencionó Luis Fernando sobre la responsabilidad que tiene el gobierno de procurar todos estos derechos humanos que tienen estas comunidades para, pues, entrar en materia y hablar como ya más en específico de este caso, porque aquí me parece que los 5 derechos, digamos, los derechos que están como en contraposición, podría ser como el derecho a la libertad religiosa ante el derecho a la autodeterminación que tiene la comunidad para establecer bajo qué términos y bajo qué condiciones una persona podría considerarse o no miembro de esta. Sin embargo, me parece todavía más interesante cuando le metemos otra cuestión, que es que para que alguien pueda ser entendido por la autoridad como miembro de una comunidad indígena, es por autoadscripción, es decir, para que alguien sea considerado eso, es su palabra y nada más. Entonces, algo muy curioso que me pareció en la sentencia es que establece que si bien van a ser retribuidos o se les va a devolver un territorio para que tengan su casa y que esta debe tener ciertas condiciones dignas y demás, ya no se les va a reconocer como miembros de esa comunidad porque las autoridades de este lugar, de los Huixáricas, determinaron que ellos ya no forman parte al haberse negado a consumir peyote en la ceremonia religiosa que establecieron. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que te da la identidad como miembro de una comunidad? ¿Solamente una cuestión religiosa? Porque también hay muchas otras cosas que definen al indigenismo, ¿no? Es toda esta cosmovisión del mundo, las tradiciones, las reglas, la forma en la que se relacionan con la naturaleza, sus actividades económicas, y reducirlo solo a la religión, a que como no quiso participar en eso, si ya eres testigo de Jehová, entonces dejas de ser miembro de la comunidad huixárica. Creo que ahí es donde está el detalle. Y le das justo al clavo, Mayra. Me encanta que lo hayas abordado, porque creo que es una cuestión novedosa en la Corte. O sea, nunca había llegado un asunto que analizara como todo este choque de elementos entre que la autodeterminación de la comunidad indígena, la libertad religiosa de estas personas que dijeron ser testigos de Jehová, y por otro lado, la autoadscripción indígena. Porque lo comentas muy bien, o sea, una persona indígena es indígena porque se autoadscribe como indígena. O sea, tampoco se le ponen requisitos de a ver tu línea de sangre, a ver si eres indígena o no. No, para nada. O sea, con que una persona se autoadscriba indígena, o sea, ni siquiera es como necesario que hable la lengua indígena, simplemente con que lo diga, ya es. Pero ¿qué pasa en estos casos? O sea, ellos pueden decir, bueno, sí soy testigo de Jehová, pero puedo seguir siendo indígena. O sea, no son excluyentes. Y la comunidad dice, no, mi ciela, te vas porque no puedes ser testigo de Jehová y a la vez miembro de nuestra comunidad porque no son compatibles las prácticas de tu religión con las prácticas de nuestra cosmovisión. Y ahí entra un choque bien interesante en este asunto que me gustaría abordar con todos ustedes. Luis Fernando, ahí tenías algo que decir con lo que estaba comentando Mayra.
Sí, efectivamente. De hecho, estoy completamente de acuerdo con Mayra. Eh, hay ciertas cosas que son los factores culturales que determinan a una misma persona para autodeterminarse como indígena o no indígena. Sin embargo, acá la misma comunidad, y eso es algo que llama la atención, la misma comunidad está autodeterminando a la persona. O sea, están diciendo, está bien, tú eres parte de la comunidad, estás con nosotros, estás en nuestro territorio. Sin embargo, como tú no compartes nuestros valores religiosos, entonces no eres parte de la comunidad y te expulsamos. Nosotros, comunidad, determinamos lo que eres o no eres. Y eso es bastante fuerte, sobre todo porque la Corte pues tiene basamientos legales, ¿no? Estipulados, positivismo, las leyes escritas. Sin embargo, para las cuestiones culturales, ahí dependería más de un fallo de consideración un poquito más, pues, abstracta, ¿no? Algo que no esté estipulado en la ley, algo que debería empezar a tomarse en cuenta y que, bueno, se está pasando por encima de varios derechos humanos ahí, pero a la vez uno tiene que entender que los derechos humanos no están dentro de la concepción completa de los pueblos indígenas. Entonces, a ese es un choque muy interesante sobre lo que se puede, lo que no se puede hacer y cómo se va a abordar a la hora de un fallo. Exacto. Justo también quería llegar a ese punto, ¿no? Se tienen que tomar en cuenta las particularidades de cada caso. Como en todas las sentencias, se tiene que abordar a las particularidades de cada caso. Y justo lo que quisiera comentar ahí con ustedes es que la Suprema Corte, al analizar esta sentencia, esta cuestión, se metieron a ver qué tan importante era la cuestión religiosa para el pueblo Huichol, bueno, que también es Wixárika, pero es Huichol también. Pero ahí el tema es que lo que sucede es que sí funciona para ellos la religión de un modo muy importante. Entonces dijeron, ¿hasta qué punto? Porque pues puede suceder en las comunidades indígenas que la religión pueda o no ser importante, ¿no? Que en una misma comunidad indígena haya personas que también profesen el catolicismo. Y, por ejemplo, si hubiera personas que profesen el catolicismo, pues probablemente hubiera sido de lo más injustificado que estuvieran expulsando testigos de Jehová. Si estás dejando vivir en tu comunidad y ser parte de comunidad a personas católicas, ¿por qué no vas a dejar que sean parte de tu comunidad testigos de Jehová? Pero en este caso, al parecer, para esta comunidad era muy, muy, muy importante el elemento de las creencias y de la religión. Y realmente eran muy excluyentes de otro tipo de creencias y de otro tipo de prácticas, o que se negaran a consumir peyote, ya como lo ha dicho Mayra, ¿no? Pero, a ver, René, ¿ahí quieres comentar algo? Sí, a mí me gustaría abordar el análisis que se hace en el entroce respecto de que no existe como tal una violación al derecho fundamental de libertad religiosa de los quejosos, ¿no? Aquí pues señalan que el Estado debe abstenerse de intervenir injustificadamente en la organización de las comunidades religiosas y por ende reconocer que cuentan con una autonomía que es indispensable en una sociedad democrática, ¿no? Sin embargo, creo que como en su momento el ministro Retiro Cosío sostuvo en algún voto concurrente, esto tiene una necesaria relación con el principio constitucional de laicidad, que por su parte pues no exige la inacción, sino una medida de imparcialidad, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, mantener que la neutralidad estatal frente a las diversas creencias de los ciudadanos exige al Estado no actuar o no pronunciarse, pues pasa por alto que en una gran cantidad de ocasiones, como acontece en el caso, esa abstención no hace sino pues convalidar un estado de cosas que es asimétrico, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos y libertades de las partes. En el caso, pues tenemos una familia de testigos de Jehová que ya está sentada, que ya está acostumbrada a determinado estilo de vida, ¿no? Y es claro que el deber del Estado aquí, tomando en cuenta la libertad religiosa y tomando en cuenta incluso el principio de laicidad, pues es el de corregir la situación de los testigos de Jehová, que claramente se encuentran en una situación de desventaja dentro de la propia sociedad y comunidad indígena, ¿no? Se busca que se remuevan obstáculos o barreras que les impiden a ellos gozar y ejercer su esfera de libertades, dentro de las cuales incluye la religiosa, ¿no? Ahora, por eso creo que, si bien es claro que las comunidades religiosas pueden reaccionar de conformidad con sus propios
reglas e intereses, ¿no? Pues ello no puede ir más allá al grado de afectar derechos de terceros que legítimamente pues, se encuentran establecidos en tu territorio, ¿no? O sea, en especial atención a que la disidencia que se podría presentar con motivo de una familia de Testigo de Jehová, pues me parece, ¿no?, que no genera una afectación o amenaza suficiente como para expulsarlos, ¿no? Por eso creo que de inicio no parecería existir, en mi opinión, una colisión entre derechos, pues no necesariamente se contraponen. Claro, y mencionas aquí cosas bien interesantes que también me gustaría abordar en el programa con ustedes, que es la cuestión del Estado laico, ¿no? Y bien mencionas, no significa que el Estado sea indiferente, solamente que intente ser lo más neutral posible ante ciertas situaciones. Y justamente es lo que intentaron más o menos las autoridades del Estado de Jalisco hacer ante esta situación. Pero es que aquí el tema me llama mucho la atención porque, ok, justamente quizá para nosotros no se ha justificado que expulsen a unas personas de su comunidad indígena por profesar otra religión. ¿Por qué? Porque no son excluyentes, porque no le haces daño a nadie, porque no estás haciendo nada que vaya en contra de los valores de tu comunidad, al parecer, o como lo podemos ver nosotros. Pero de nuevo, o sea, no podemos estar midiendo bajo la misma regla de cómo nosotros nos vamos a comportar conforme a cómo se van a comportar y cuáles son los valores que son relevantes dentro de una comunidad indígena. Como bien lo mencionaba, para esta comunidad era realmente importante la cuestión de la cosmovisión, la cuestión del peyote, la cuestión de todo eso, y probablemente para ellos sí fue justificado expulsarlos, pero expulsarlos ¿de qué manera? ¿No? O sea, quitarles su casa, pero luego entramos al debate de es propiedad comunal, no es propiedad de estas personas. Entonces, empiezan a surgir todos estos elementos que son interesantes para ver en el debate. Pero hemos terminado con este primer bloque, que ha estado muy, muy interesante. Hemos estado hablando sobre la expulsión de unos testigos de Jehová de su comunidad, que eran parte de la comunidad indígena, ahí en Jalisco. Pero, pues bueno, estamos de vuelta, no se vayan. Regresamos al derecho a disentir, donde estamos analizando una sentencia, a mi parecer, muy novedosa de la Suprema Corte, en la que se sucedieron los hechos de una expulsión de testigos de Jehová dentro de una comunidad indígena, la comunidad wixárika allá en el estado de Jalisco. Aquí la cuestión que creo que no he aclarado es que estas personas pues nacen, crecen, se educan dentro de la comunidad siendo huicholes, pero pues posteriormente se convierten o se van a ser testigos de Jehová, ¿no? Ese es como un proceso. Y pues en el momento en el que deciden serlo y no participar en las cuestiones de cosmovisión y celebraciones religiosas de su comunidad, como es el consumir peyote, pues son expulsados. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Pero a ver, Briseida, vamos contigo. Querías comentar algo sobre lo que estuvimos hablando en el primer bloque, ¿cierto? Claro, así es. Bueno, y es que precisamente al tratarse de un caso de pluralismo jurídico, porque convergen dos sistemas jurídicos que ahora sí que alimentan a la democracia intercultural, que hay esta idea de que convivan las comunidades indígenas y el gobierno federal que tenemos, pues creo que cabe destacar precisamente la necesidad que hay también de poner atención en este caso a las esferas individuales, porque se nota mucho que al hablar de las comunidades indígenas hace un hincapié, más que nada la academia, en hablar acerca de que son derechos colectivos, pero también tienen esa esfera o dimensión individual que, por ejemplo, se plasman en este tipo de casos específicos en los que naturalmente, incluso dentro de esta comunidad, que es particular en su ser indígena, hay otras más particularidades con personas que en este caso, por ejemplo, pues difieren de la creencia religiosa. Y yo creo que lo importante aquí es precisamente pues ese sincretismo religioso, ¿no? O sea, hay algunas religiones que a lo mejor admiten o con las que conviven, otras que quizás toleran y otras que por supuesto no aceptan. Este es un fenómeno que no es nuevo, al menos en México. Alrededor de 1970 a principios de los 2000, en Chiapas, precisamente como lo comentabas, específicamente en Sinacantán y en Chamula, hubo todo un fenómeno justamente respecto a la libertad religiosa de personas que eran ahora sí que exiliadas de sus comunidades igualmente indígenas, Tzotzil y Tzeltal, pues precisamente porque ellas cambiaron su creencia católica a
una creencia cristiana evangelista. Y justamente el resultado de todo esto fue que se crearan pues un grupo de defensores de derechos humanos de estas comunidades indígenas, que precisamente, pues ahora sí que en cuanto a contexto histórico, me parece que es un precedente bastante notable y bastante importante, con base en este caso sobre Jalisco, ¿no? Porque no es una situación nueva, y yo creo que justamente el ir a esos detalles como cómo se llevan a cabo, porque de hecho es lo que mencionaba la Corte, ¿no? O sea, ok, comunidad tienen la libertad de poder decidir si ellos siguen o no dentro de sus derechos y obligaciones. No obstante, eso no significa que les van a dejar sin el mínimo vital, y en este caso lo que atendió la Corte fue más que nada el cómo se llevó a cabo, ¿no? Con violencia, y ahora sí que despojándoles de sus derechos fundamentales. Claro, y mediante el uso de la fuerza, siendo injustificado, sin que medie un debido proceso, pues parecía ser algo muy arbitrario. O sea, tan arbitrario que el Estado central no podía dejarlo pasar, ciertamente. Y me llama mucho la atención el ejemplo que dices de las comunidades de Chiapas, porque hoy en día si vas a la comunidad de Sinacantán, pues puedes ver, hay un sincretismo hecho y derecho que me parece muy curioso ya entre la religión católica y las costumbres de las comunidades indígenas, como la iglesia que tienen, que más o menos tiene pinta de ser católica, pero si entras, pues no tiene las banquitas típicas de una iglesia católica, sino que pues están quemando huinumo y tienen sus altares y demás, y es bien curioso cómo se da toda esta cuestión del sincretismo. Pero esto sucede en este tipo de comunidades. Pero ¿qué pasa en las otras comunidades, como en un principio se dio con Sinacantán, que no aceptan otro tipo de creencias dentro de su comunidad? Y pues aquí es donde ya entra el choque y es donde estuvo como el quid de esta sentencia. A ver, Luis Fernando, ¿querías ahí comentar algo? Sí, claro, sobre todo completamente de acuerdo con Briseida, se tiene que tomar la parte individual. Muchas veces en los debates sobre los pueblos indígenas, sobre la concepción, la cosmovisión de las culturas indígenas, se toma por hecho que todas las culturas indígenas, o al menos un grupo en específico, todos deben pensar igual. Si no piensan igual, entonces no son indígenas unos y otros sí son indígenas en medida de cómo piensen más, ¿no? Cómo piensen más de una cierta manera. Sin embargo, pues hay que tomar esta parte de la individualidad. Ahí es donde con René como que difiere un poquito. Sí hay un choque de derechos en el sentido de que hay una concepción mediante la autodeterminación y una concepción de los derechos humanos, de los derechos constitucionales que chocan. Sin embargo, estoy de acuerdo con él en el sentido de que, bueno, en el artículo 2, apartado A, incisos 2 y 4, se les reconoce a los indígenas que pueden tener la autodeterminación, que pueden tener su propio gobierno, que pueden tener sus propios usos y costumbres. Sin embargo, se tienen que apegar a los derechos humanos, a la dignidad de las personas e integridad de las mujeres, que claramente ha sido violado acá. Igual con lo del convenio de la OIT se complementa esto de que los gobiernos tienen que procurar el desarrollo de los pueblos indígenas, pero apegados a los derechos humanos. Y este choque, bueno, sí viola bastantes artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchos. Nada más de ejemplo podría ser el artículo 1, que es la igualdad entre individuos. El artículo 2, que no se hará distinción en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio. Eso referente a que la Corte avala la expulsión. Dicen, bueno, se pueden expulsar y se pueden reubicar. Entonces, ahí entraría el artículo 2. El artículo 6, el reconocimiento de su personalidad jurídica. No hubo el debido proceso, que eso tome en cuenta la Corte precisamente en el fallo. La igualdad ante la ley, que bueno, no se tomó en cuenta en ese momento porque precisamente se está determinando qué tan iguales son si no creen en las costumbres y los usos del pueblo indígena. Entonces, hay muchísimos derechos humanos que se están violando y precisamente ahí está la controversia. ¿Debemos hacerle caso a los derechos humanos o debemos darle prioridad a las concepciones y cosmovisión de los pueblos indígenas? Mediante la ley está estipulado que debemos darle prioridad a los derechos humanos. Pero entonces, ¿dejamos de lado a las poblaciones en vulnerabilidad? Y aquí, híjole, traes un tema bien interesante, Luis Fernando, que me encanta cómo lo estás abordando, porque podemos encontrar numerosos ejemplos de cuando
pues los usos y costumbres de las comunidades indígenas se apartan bastante de cuestión de derechos humanos. Me remito al tema electoral, ¿no? Por ejemplo, pues con todo esto de las leyes de paridad de género, incluso en el artículo 2 de la Constitución en cuanto a las representaciones de estos pueblos y comunidades indígenas también está establecida la paridad de género. Pero ¿qué es lo que sucede? En muchos pueblos y comunidades indígenas no está bien visto, no está bien aceptado que sean las mujeres quienes tengan los cargos de poder. Entonces ahí ya vemos un choque, ¿no? Un choque entre lo que dice la Constitución y un choque entre los usos y costumbres de la comunidad. O también, justo esta semana leí una noticia súper alarmante, que no me acuerdo de qué comunidad fue, pero que una niña se había casado con un señor y luego el papá del señor quería abusar sexualmente de la hija. Entonces esta niña, que era todavía menor de edad, una niña ciertamente, huye de esta familia, se va con su tía y con su hermana, huyen, las detienen, las encarcelan porque no podía huir de su familia, y una cuestión ahí terrorífica. ¿Y por qué terminan encarcelando a la niña que estaba huyendo de una situación de violencia? ¿Por qué? Porque sus usos y costumbres lo permitían. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí el Estado central? A llegar y decir y poner orden y decirles como, oye, pues ok, respeto tu autodeterminación, respeto tus usos y costumbres, pero pasaste la línea y aquí y ya no se puede, ¿no? Porque son cuestiones, y estoy poniendo ejemplos que es muy clara la diferencia sobre qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene que hacer, pero hay otras situaciones donde la línea no es tan clara y se tiene que hacer una ponderación un poco más fina. Pero, a ver, no sé si René quiera tener ahí derecho de réplica con lo que estaba diciendo Luis Fernando. Sí, bueno, más bien respecto al tema que abordan, ¿no? O sea, como tal, pues la habilitación que constitucionalmente hace de los usos y costumbres, pues se encuentra dentro de un contexto específico. La Constitución, pues sí, la entendemos como una norma general y tiene diversas funciones y finalidades, pero al final del día se encuentra, o más bien le subyace una ideología específica, ¿no? Y ciertos valores que han sido consagrados, pues, básicamente en la tradición occidental, ¿no? Entonces, lamentablemente, o afortunadamente o lamentablemente, ¿no? El reconocimiento que se hace de los derechos de los pueblos indígenas se inserta en ese contexto, ¿no? Pero evidentemente, pues, parecería ser, ¿no? Que nuestra Constitución le da un valor mucho mayor al respeto a los derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto, pues el simple hecho de que se trate de desconocer, ¿no? Me parece una situación que está totalmente proscrita por precisamente la misma Constitución, ¿no? La Constitución va a tomar cuenta de una realidad compleja como lo es la sociedad mexicana, ¿no? Y va a tratar o va a tener la pretensión de reconocerle los derechos, ¿no? Y de, en esa medida, permitir que ejerzan sus libertades, tomando en cuenta precisamente los aspectos que resultan fundamentales para ellos, ¿no? En el sentido de que coexisten con una sociedad que es, pues, totalmente distinta a ellos, ¿no? Y en esa medida, en la medida en que reconocen algo distinto, hay un valor en eso, ¿no? Pero no se debe perder de vista que también, pues, la Constitución por sí misma, ¿no? Pues establece un régimen o un estado de cosas que debe imperar y que por lo tanto, pues aquello que quiera ser una comunidad o un pueblo indígena se encuentra necesariamente topado y pues con la contraposición de valores, ¿no? Claro, y aquí quisiera tomar esto que están diciendo para llevarlo al tema específico que aborda la sentencia, el mínimo vital. Porque, como bien dice, la asamblea de la comunidad determina expulsar a estas personas, testigos de Jehová, mediante el uso de la fuerza, que también es otro tema que quiero tocar más adelante, pero aparte, pues, despojándolos de su casa, que es, pues, el único lugar donde tenían para vivir, ¿no? Y ya nos vamos al concepto de mínimo vital, que me gustaría aquí rebotar las ideas con Mayra, porque bien dicen, se está violando el derecho a proveer el mínimo vital. ¿Por qué? Porque se les está quitando su casa. Pero en la balanza también tenemos otra cuestión que es importante considerar. La casa en sí no era de estas personas. La casa era parte de la propiedad comunal de la comunidad indígena.
O sea, la tierra en sí no le pertenece a una sola persona, sino le pertenece a la comunidad. Entonces ellos se vieron legitimados en expulsar a estas personas porque dijeron, a ver, es que no es tu tierra, no es tu casa, y si nosotros queremos que te vayas, pues te vas, con permiso. De eso más o menos sucedió, pero quisiera saber tu opinión, Mayra, y pues bueno, también cómo abordar el concepto de mínimo vital. Claro. Mira, a mí me parece que aquí como que no hay tanto debate. Me parece que estoy muy de acuerdo en la forma en la que resolvió la Corte dos cosas. No era legítimo el uso de la violencia por ninguna razón, ningún motivo, no está justificado, no se puede hacer. Y también el hecho de que tiene que restablecerles un lugar para que puedan vivir. Aquí me parece un poco peligroso como asumir el tema de la propiedad comunal, porque si bien todos estos terrenos ejidales pertenecen a un grupo y no a un individuo, la casa donde tú vives, donde tú habitas, no se entiende como algo que le pertenece a la comunidad, en el sentido de que no puede llegar el hijo de la vecina y meterse a su casa y tomar sus cosas, ya sabes, como que sí, en cuanto al tema legal, que así se decidió resolver la propiedad comunal de todos, pero ya metiéndote en la propiedad privada que no existe como en este régimen, sí tienen un derecho al goce y disfrute de su casa, entendiéndolo como el lugar de su intimidad. Y entonces ahí como que la forma en la que resolvió la Corte, porque hay unas cosas con las que sí creo que no está completamente bien. Por un lado, creo que hay una confusión conceptual, porque está ponderando de una forma extremadamente elevada el hecho de que la comunidad debe protegerse y salvaguardar sus creencias y todo lo que entienden, ¿no? Como que los hace parte de los Wiráricas. Sin embargo, ¿qué tanto es, cómo explicarlo? Es decir, el gobierno tiene una obligación de no intervenir, de ser neutral en temas religiosos, pero también tiene el mandato de promover la tolerancia entre los diversos grupos religiosos. Entonces, el artículo también 24 dice que no tendrías por qué ser perseguido por practicar o creer lo que tú quieras en cuanto a tu religión. Entonces, aquí sí hay un castigo y que los estás expulsando de un lugar por profesar cierta religión, independientemente de que aquí la comunidad intenta salvaguardarse, pero aquí la comunidad actuó como autoridad, no como víctima, no es el quejoso. La comunidad, las autoridades asumieron ese rol de impartir justicia, de decidir sobre otros y de otorgarles un castigo. Y aquí la familia en particular son los que están diciendo, oye, esto está peligroso. Y todavía me parece más peligroso algo que quiero citar textualmente, que dice así: esta reintegración de la casa no implica que los quejosos tengan que ser reincorporados a la comunidad en el sentido de contar con todos los derechos y obligaciones que tienen los comuneros. Y la comunidad podrá establecer el régimen de convivencia que considere pertinente para vivir de manera pacífica y con respeto mutuo. O sea, régimen de convivencia, ¿en serio? Eso es algo gravísimo. Me acuerdo que antes en la Ciudad de México existía un régimen de sociedad de convivencia antes de que se estableciera como todo el marco jurídico para las personas homosexuales. Y entonces estaban en una especie de régimen de separados pero iguales, que eso suena muchísimo a lo que pasaba con los afroamericanos, que sí, podían convivir en esa comunidad, pero si te subes a un camión, tú tienes que ir en la parte de atrás. Si vas al baño, tú tienes que ir afuera y no adentro. O sea,
me parece que esta sentencia está poniendo en un peligro gravísimo de discriminación a las personas que van a ser reubicadas en el territorio de la comunidad, pero todavía se van a poner de acuerdo para decir cuál va a ser ese régimen en el que van a convivir de forma pacífica. Esto es algo, no sé, o sea, me parece que en el siglo XXI hablar de ese tipo de particularidades no está bien. Y me encantan las observaciones que estás haciendo, Mayra. Y no es por defender a la Corte ni mucho menos, pero siempre la Corte, mientras resuelve alguna cuestión, pues debe de manejarse bajo cierto grado de deferencia hacia las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se trata de poderes distintos, hasta qué tanto te puedes meter en las atribuciones de poderes distintos. Y aquí vemos una cuestión de autoridades indígenas. Y creo que tienes mucha razón en decir hasta qué punto se les puede dar la libertad, de qué derechos se les va a dar a las personas que se les va a reintegrar. Terminaría siendo contraproducente porque fueron expulsados, violentados y los estás queriendo reintegrar al lugar donde fueron violentados bajo las reglas de los que estuvieron violentando. Entonces, pues entiendo que justamente se puede entender peligroso este tipo de cuestiones y que llaman la atención. Pero es que por otro lado, ¿cómo garantizas el mínimo vital de las personas que fueron expulsadas? Las mandas a otro lugar y si las personas quieren necesariamente vivir en el lugar donde crecieron, pues ¿qué haces, no? Entonces están todas estas particularidades que hacen tan rico y tan interesante este caso que estamos analizando. Claro, precisamente por eso me parece un poco desproporcionado que la Corte entienda el mínimo vital como una cuestión económica, como si darles una casa y un lugar para vivir ya fuera suficiente para que ellos puedan desarrollarse plenamente. Y creo que no debería ir por ahí, porque es un incentivo un poco perverso para generar otro tipo de problemáticas. Y sobre todo, están dejando pues una jurisdicción que se usa o que se usará en el futuro para resolver este tipo de controversias. O sea, todos los precedentes que esto deja son graves. Claro, claro, y creo que es una observación suficientemente válida a cómo se resolvió la sentencia, por supuesto. Pero hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque. Esto está súper interesante. Ya nos estamos comiendo mucho el tiempo, pero es que en verdad son temas que vale la pena desarrollar, que vale la pena platicar y que vale la pena poner sobre la mesa. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez. Nos vemos ahorita en el regreso de este corte. Regresamos a El Derecho a Disentir para hablar de una sentencia muy, muy interesante, relevante, hasta criticable, estábamos viendo, sobre la expulsión de testigos de Jehová de una comunidad indígena. Y pues bueno, quisiera con ustedes utilizar este último bloque para rebotar las últimas ideas, concluir y saber qué es lo que opinan de esta sentencia. Me voy primero contigo, René. Claro, bueno, a mí me gustaría pues retomar el tema que habíamos dicho, ¿no? Sobre la libertad religiosa y cómo pues juega en atención a la libre determinación de los pueblos, ¿no? Y necesariamente pues la consideración de que esta última como principio pues no implica una independencia política ni soberanía, ¿no? Sino que esta posibilidad de elegir libremente su situación, ¿no? Pues se encuentra acotado, ¿no? Siempre y cuando pues se preserve la unidad que precisamente quiere conservar, ¿no? Y por último también me gustaría pues, hacer una breve referencia a una parte del engroso en el cual se considera que, pues, como no hubo una denuncia formal promovida ante las autoridades tradicionales de la comunidad, salvo por unos escritos, pues que las autoridades estatales pues, no tenían la obligación de actuar activamente, ¿no? Me parece que esta consideración ya no se podría sostener al día de hoy con base en los precedentes que la propia Corte ha sentado en materia de principio pro persona o incluso principio pro actione, ¿no? En el entendido de que esto pues llevaría a la conclusión de que hay una excesiva formalización en la forma en cómo una persona puede hacer del conocimiento de una autoridad que pues una violación de derechos humanos es inminente, ¿no? Y por lo tanto llegar a esa conclusión incumpliría pues con el deber de las autoridades estatales de prevenirlos, ¿no? Y de tomar en cuenta
dentro del ámbito de sus competencias, cualquier reclamo que legítimamente se les haga llegar. Claro, y creo que es una muy importante precisión. Muchas gracias, René. Briseida, me voy contigo. Claro, pues hilando ahora sí que este último punto que acaba de comentar René, estoy totalmente de acuerdo. Solamente quizás el fundamento por el que yo lo estaba considerando era por el derecho de acceso a la información y precisamente por la justiciabilidad que deben de tener y el fácil acceso al que deben, pues ahora sí que estar disponibles las autoridades para este tipo de personas que se encuentran pues bajo estas categorías sospechosas, ¿no? Que las hace estar en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por ese lado, sería pertinente quizás, o me hubiese gustado ver en otro sentido esa determinación acerca de que no era procedente que las autoridades estatales se encargaran de prevenir esta situación. Y bueno, también quizás únicamente recalcar la importancia del interés superior de los infantes, las infantas, igualmente de las mujeres. Yo creo que en el caso de Rosendo Cantú y de Fernández Ortega, igualmente ambas mujeres parte de comunidades indígenas que se vieron inmersas en situaciones de violencia, pudimos ver cómo aflora ese acoso una vez que hay alguna situación que las pone en una situación de desventaja. Y entonces, precisamente en este sentido, estas personas que difieren de una religión a la de su comunidad indígena, o volver a ser reintegradas a esta comunidad, pues están precisamente expuestas a sufrir otro tipo de violencias, ¿no? Creo que sería eso quizás la conclusión. Muchas gracias, Briseida. Gracias. Qué gusto que trajiste a colación los casos que ha tenido México en la Corte Interamericana también relacionado con personas indígenas, sobre todo mujeres indígenas, ¿no? Que es bien importante porque pues desde la interseccionalidad ahí se juntan dos categorías sospechosas. Luis Fernando, cuéntanos tus conclusiones. Bueno, muchas gracias. En lo personal, mi conclusión es que, bueno, no los gobiernos indígenas, las comunidades indígenas no son estados, por lo tanto, no tienen prioridad sobre las leyes nacionales de México. En la Constitución, en el artículo 2, apartado A, incisos 2 y 5, pues se les atiene o se les pide que respeten los derechos humanos, aunque tengan la autonomía. En el convenio 169 se le otorga a los gobiernos completa jurisdicción sobre los casos de derechos humanos y la regulación, la mediación de estos para que las comunidades indígenas los lleven a cabo. Y bueno, el fallo de la Corte en lo personal a mí me parece incluso violatorio de derechos humanos de varios, sobre todo, por ejemplo, lo que sería el artículo 9 de que nadie puede ser arbitrariamente desterrado, el artículo 12, que nadie será objeto de injerencias en su vida privada, su domicilio, honra, reputación y tiene derecho a la protección contra la ley contra tales injerencias, que en este caso, pues el fallo de la Corte dice, ok, te pueden reubicar, vas a estar dentro de la misma sociedad conviviendo con los que te violentaron. Y bueno, pues eso más que nada se me hace preocupante. Yo pienso que sí debería haber una reconsideración por parte de la Corte en ese sentido. Y pues empezaría, también sugeriría y pediría a lo mejor a los teóricos del derecho que también empezaran a tomar los factores culturales para tratar de sacar jugo, provecho y empezar a analizar también desde otras perspectivas este fallo. Mayra, terminamos con tus conclusiones. Perfecto, muchas gracias. Ok. Quiero primero reconocer que este es un caso sumamente complejo y creo que dadas las circunstancias en las que se da, siempre vamos a tener opiniones encontradas porque se están contraponiendo derechos humanos que ya deberían estar garantizados, pero también debemos reconocer a México como un país súper plural, súper diverso, todo el sincretismo que existe y es lo que nos hace tener la identidad que tenemos como mexicanos. En este caso en particular, en esta complejidad de un grupo
que está en una situación de vulnerabilidad frente a otro grupo que está en todavía mayor situación de vulnerabilidad porque es el patito feo de esa comunidad, por decirlo así, porque no se apegó o porque decidió cambiar y tener otra religión y otras creencias, se le está orillando a dejar su identidad, su tierra, sus costumbres, sus vecinos, todo lo que come, ya sabes, como que el hecho de incluso moverlo dentro del territorio Huirárica, que es amplísimo, porque no solo abarca Jalisco, o sea, es la colindancia con Nayarit y otros estados que están ahí cerca, también ahí no especifica dentro de si tendría que ser en el mismo estado o no, pero a ver, en el debido proceso en el que la autoridad fue la propia comunidad, pues no estuvo bien hecho y ahí lo dice muy claramente la Corte. En cuanto al interés superior de la niñez, pues me parece que trata de salvaguardarla en la medida de las posibilidades y dadas las circunstancias que ya existieron, así como el mínimo vital, entendiendo como un lugar para vivir, como lo más básico. Pero en cuanto a la libertad religiosa, me parece que está dejando mucho a deber, sobre todo al hacer una sentencia que es violatoria de derechos humanos, al proponer un estado de un régimen de convivencia que quién sabe cuáles sean esas reglas, y que además no tiene, más bien al darle esta facultad de autodeterminarse y decidir todo esto, no está imponiendo desde el principio ciertas reglas que deberían considerar para hacer explicar en qué va a consistir ese régimen. Entonces, me gustaría que se tomaran en cuenta estas cosas en el futuro y revisarlo a la luz pues de la pluralidad religiosa que cada vez se vuelve más presente en México. Por supuesto, excelentes precisiones finales que sin duda se tienen que llevar a cabo. Pero bueno, hemos terminado con este grandioso programa del Derecho a Disentir, donde estuvimos hablando sobre la expulsión de unos testigos de Jehová, de una familia testigo de Jehová, de su comunidad indígena. Yo soy Jimena Jiménez, nos vemos a la próxima.